Entonces fíjate, en el verso 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, ese es el otro arcángel, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Viste? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. O sea, leímos 3 versículos, uno en Isaías, uno en Ezequiel y uno en Apocalipsis. O sea, eso que yo estoy leyendo en Apocalipsis destrona por completo cuando los pastores predican el libro de Apocalipsis como algo futurista, porque ahí está narrando lo que pasó, que lo narró Ezequiel y lo narró Isaías, y aconteció en Génesis 1, 1 y medio, por decirlo así, ¿no? Porque en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, perfecto, maravilloso. Y en el 2 está desordenado y vacía. Quiere decir que entre el 1 y el 2 fue lanzado a la tierra, y cuando cayó hubo un caos. Un caos. El caos comienza cuando ahí en 2 de Corintios, ahora yo voy a Génesis 3, lo leo y tú lees ahí, para que las personas vayan agarrando, porque lo que estamos hablando no es cosa común y corriente que se habla en las iglesias. Mira, en Génesis 3, voy a leer yo, verso 1, dice, bueno, vamos a darle tiempo a ellos que busquen, ¿ok? Estuve buscando ahí 2 de Corintios. Ok, Génesis 3, verso 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora lee tú en 2 de Corintios capítulo 11. Porque este es el engaño, ¿eh? Ahí no había una serpiente. Porque la pregunta que yo hago es esta, mira. Te la hago a ti como si se la hiciera a ellos, y tú vas a responder a nombre de ellos. Leímos Apocalipsis 12. Leímos Ezequiel 28. Y leímos Isaías 14. En los 3 lugares dice que alguien fue lanzado a la tierra. Yo te pregunto, ¿quién fue lanzado a la tierra según la Biblia? Bueno, fue Luzbel. Luzbel, que también se llama Diablo, Satanás, dragón. Ajá. También se le llama serpiente antigua. Ajá. Pero él no es una serpiente. Él es un arcángel. Entonces lo que se le presenta ahí a Eva no es una serpiente como la presenta la religión, ¿viste? A darle una manzana a Eva. Lo que es este Luzbel, este arcángel, lleno de sabiduría y hermosura y sabiduría corrompida, viene a ofrecerle a Eva un conocimiento con un propósito de troncarle los sentidos, número 1, y número 2, de sacar a Eva y a Adán de una dispensación. Porque en ese momento Adán y Eva están en la dispensación de la inocencia. Por eso es que andaban desnudos y no había problema ninguno. No se sentían culpables de nada. Tan pronto viene la sentencia que Dios le dice, hay un árbol de la ciencia, no de manzana, un árbol de conocimiento. Cuando habla de árbol, se está refiriendo de alguien que produce un fruto. El fruto puede ser malo o puede ser bueno. Acto seguido aparece, y es bueno que no tenga la palabra aparece, porque es lo que dice ahí la traducción. Vino un aparecido, no una serpiente. Este Luzbel, este arcángel, se le aparece a Eva.
le ofrece un conocimiento contrario a lo que Dios le había dicho. Ella lo acepta, deja de ser inocente y se convierte en consciente. Y dice que Adán y Eva conocieron que estaban desnudos. Ahí no dice que se quedaron desnudos, sino conocieron que estaban desnudos. Ahí comienza la dispensación de la conciencia. Entonces ahora tú lees en 2 de Corintios, capítulo 11, en el verso 3, y ahí vamos a ver una tremenda realidad. ¿Ya? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bueno, primero, mira, la palabra que tú leíste ahí, serpiente, cuando tú la buscas en el diccionario griego, que fue el idioma que se usó aquí, la palabra que se usa es oftis, que es la palabra que se usa para oftalmología. La palabra se traduce aparición. Entonces ahí lo que dice es así, mira, pero temo que como el aparecido, ¿quién era el aparecido? El arcángel Luzbel. ¿Qué hizo el arcángel Luzbel? ¿Engañó? No. Eso es otra mala traducción. Él lo que hizo fue seducir. ¿Sabe qué es lo que hace? Es copiar a Dios. Sí, claro. Porque Dios no te obliga a ti ni a mí a hacer nada. Lo que nos hace es una sugerencia para nuestro bien. Pues este hace lo mismo. Él no obliga a nadie. Cuando la gente dice, no, que el diablo me obligó a hacer esto, es mentira. El diablo te hace sugerencias. Nunca son buenas. Pero te sugiere. Tú eres el que decide. Como las caricaturas que a veces hemos visto, un angelito blanco aquí y un rojito aquí. Y uno dice una cosa buena y otro una cosa mala. Pues así es la cosa. Él sugiere. Él sedujo a Eva. Porque la sedujo de esta manera. Con su hermosura. Imagínate que era músico. Cantaba. Estaba a cargo de la flauta y los tamboriles. Allá en el cielo. Lleno de toda piedra preciosa. Estaba lleno de hermosura y sabiduría. Era hermoso. Era un arcángel. O sea, tenemos que borrarnos de nuestra mente que es un bicho rojo con rabo largo, con un bigote. Y con tarro. Y con tarro. No, estamos hablando de un arcángel. ¿Ves? Lleno de sabiduría y hermosura, lleno de prendas preciosas. Y lo que él viene es a buscar trastocarle los sentidos a Eva, que es lo mismo que trata de hacer con nosotros. Él no puede bregar con nuestra salvación porque nosotros nunca hemos sido salvos. Nosotros siempre fuimos eternos. O sea, nosotros no podemos perder lo que nunca hemos tenido. Nosotros nunca hemos tenido salvación porque no la necesitábamos. Eso de la salvación, eso es religión. De estar llamando a la gente al altar para que se salven, eso es pura religión. Ya Dios puso eternidad en nuestro corazón y escribió nuestro nombre en el libro de la vida eterna. Y nosotros somos a su imagen y semejanza. Y si Él es eterno, nosotros también somos eternos. Así es. Entonces Él lo que viene es a trastocar, a seducir, a través de mentiras que vuelan en los aires, lo dice Pablo en Efesios 6, hacernos sugerencias aquí, ¿ves? Para trastocar los sentidos, a seducirnos y hacernos claudicar entre dos pensamientos y hacernos tomar una decisión que finalmente nos va a traer a nosotros malas consecuencias. Entonces la palabra que se usa ahí para serpiente es la palabra Ophis, O-P-H-I-S. Y donde dice engañó, no fue engañó, sino sedujo su sentido. Porque mira lo que le dice él a Eva. Es que Dios sabe
que el día que ustedes coman de este árbol, serán igual a Dios. Y le trastocó el sentido, porque Eva tenía que haberle respondido, No, es pero que ya yo soy igual a Dios. Así es. Yo no tengo que comer de ningún árbol para ser igual a Dios. Ajá. Entonces, esa es la cizaña de la cual habla Mateo 13, que vino un enemigo y sembró en el campo. Porque de ahí en adelante, Dios encerró a todo este campo dentro de Adán y de Eva. Fue el primer hombre y la primera mujer. De ahí vino Caín, fue el primer hijo. Lo tuvieron bajo pecado, bajo transgresión. La palabra Caín quiere decir adquisición. Satanás le dijo a Dios, este es mío. Lo adquiero yo. Y le puso como nombre adquirido. ¿Por qué? Porque lo tuvieron bajo la desobediencia. Tanto es así que el segundo se llama Abel, que su nombre quiere decir aquel que exalta a Dios. Y este primero terminó matando a su hermano, Así es. el Caín este. ¿Ves? Ujú. Y entonces este Caín, con la tercera parte de los ángeles que siguieron en pos de Luzbel, que era el momento, estamos diciendo muchas cosas aquí hoy, era el momento en el cual los ángeles tenían libre albedrío, decidían. Por eso es que Luzbel decide hacer lo que hizo. Y por eso él le hace la invitación a Eva y Eva decide. Y por eso es que él le hace la invitación a la tercera parte de los ángeles y ellos deciden ir en pos de él, que es lo que en Apocalipsis 12 los mientan como ángeles caídos. En otras palabras, entiéndase lo que se conoce como los demonios, ángeles caídos. Hoy en día los ángeles no tienen libre albedrío. Su nombre quiere decir mensajeros de Dios. Punto. Así es. Ellos traen mensajes, no tienen la capacidad de a mitad de camino cambiar. Vamos a decir que Dios mande a un ángel a protegerte a ti a mitad de camino, otro le mete un bochinche y en vez de... Yo lo voy a entregar. No, y en vez de guardarte, lo que hagan sea irse en contra tuya con el otro y romperte los dos pies. Entonces, el misterio revelado de Mateo 13, el trigo y la cizaña, es ese. Luzbel lanzado a tierra es el enemigo que siembra cizaña en el campo de Dios. La cizaña la siembra en Adán y en Eva. Que de ahí empiezan ellos a procrear una raza. Mira lo que dice ahí en Romanos 5. Mira. Romanos capítulo 5. Por eso lo llaman los misterios, porque los misterios necesitan revelación. En Romanos capítulo 5, verso 12. ¿Qué dice? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo. Ah, viste, mira, viste. Génesis 1:1 no había pecado, no había transgresión. Ajá. Pero ya cuando a este bicho lo echaron por tierra, dice que entró el pecado al mundo a través de Adán y Eva. Por un hombre. Por un hombre. Pero, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué? Porque todos estábamos encerrados en Adán. De ese pecado de Adán es que Jesús nos libra. Ese es el pecado que Juan allí a la orilla de Jordán lo vio y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Dios borra ese pecado. De ahí en adelante, aunque la Biblia está mal traducida,
A ver cómo lo digo. Delante de Dios el pecado no existe. Porque ahora hay sangre. La sangre de su Hijo nos libra de los pecados presentes y los por venir. De ahí en adelante lo que hay son malas acciones. Y de ahí en adelante, cuando leemos la palabra diablo, no debería decir diablo, sino diabolo, que quiere decir una carne corrompida, con una mente corrompida, con inclinaciones al mal. Así. Pero no pecado, sino acciones malas contra nosotros mismos y las demás personas que nos traen consecuencias aquí en la tierra. Pero delante de Dios somos unos santos. Estamos aptos, estamos limpios, estamos justificados, estamos resucitados, estamos glorificados. Pero estamos ahora. Pero hubo un momento en que cuando el hombre nos vio, para el hombre éramos cizaña. Y merecíamos, según el hombre, que nos arrancara y nos echara en el fuego. Pero Dios dijo no. Porque a lo mejor ustedes tratando de arrancar la cizaña, también me van a ir a arrancar a uno que llegará el momento en que eso que ustedes ven como cizaña por su apariencia, yo la veo como trigo. Así es. Y ahí en Hechos capítulo 13, yo creo que la gente van a tener que ver esto varias veces. Pero está muy bueno. En Hechos capítulo 13, en el verso, léelo tú lo tienes. Sí. Hechos capítulo 13, lee del verso 46 al 49. Mira qué maravilla. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis. Dignos de la vida eterna. No creo que estoy. Sí. Dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Viste? No todos los que estaban allí estaban ordenados para vida eterna. Todos los que estaban allí, la apariencia que tenían era apariencia de cizaña. Sin embargo, hubo un grupo que cuando oyeron la palabra se convirtieron de cizaña a trigo. Así es. Por eso es que no se puede estar condenando a la gente. Ni juzgando. Por eso ese mensaje de los pastores de condenación, de estar llamando a la gente pecadores, es un disparate, no saben lo que están hablando. Porque a nadie se le puede llamar, condenar, ni llamar pecador, ni a nadie mucho menos pueden estarlo amenazando con que si no pasan al altar se van a ir al infierno. Porque pueden estar haciendo lo que narra el misterio que tú leíste en Mateo 13, queriendo ellos mismos como hombres arrancar lo que tiene apariencia de cizaña, hacer un manojo y echarlo al fuego, o sea, al infierno. Y estar echando
el hombre queriendo echar en el infierno a uno que ahora tiene apariencia de cizaña, pero es trigo. No, y también la palabra dice que nosotros, de todo eso fuimos nosotros. Claro, ellos también, los que predican condenación y quieren mandar a la gente para el infierno porque los amenazan todos los domingos. Claro. Pasen al frente, levanten las manos, si no el diablo se los lleva, si no van a irse al infierno. Están ellos juzgando por la apariencia a uno que Dios no juzga, a uno que Dios dice, tú déjalos así hasta el tiempo de la siega. Porque ustedes no saben, pero yo sí sé cuál de ellos es trigo. Y en su tiempo, cuando oigan la palabra, están ordenados para vida eterna. Así es. Y de cizaña se van a convertir en trigo, porque es que hubo un enemigo. Hubo un enemigo que vino en mi campo. Así es. Porque cuando yo creé y formé a Adán y a Eva, eran inocentes. Y vino este enemigo lleno de soberbia. Y la plantó. Y plantó la cizaña. Entonces, para terminar, vamos a leer ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 23. 1:23. 1:23. Por eso es que en otras ocasiones hemos hablado de que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que serán herederos de esta salvación, que hoy en día pueden ser unos bandoleros y sin embargo los ángeles los están cuidando. Así es. Porque un día van a oír la palabra y aunque ahora tienen apariencia de cizaña, cuando oigan la palabra se convierte en trigo. Claro. Dice en el verso 23 que siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. quiere decir que lo que hace que la persona se convierta de cizaña a trigo es la palabra, la simiente incorruptible. Y la palabra incorruptible quiere decir incorruptible, que nada la corrompe. Así es. No la religión. La religión lo que hace es mantener a la persona como cizaña. Por eso habrá pastores que comprenderán lo que yo voy a decir, que han bautizado más de 1000 y los 1000 han vuelto otra vez a tomar ron para la calle y no han vuelto más para la iglesia. Y ellos tienen una interrogante. ¿Por qué? Que no los deja dormir, los pastores. Diciendo, pero ¿qué pasará? Que yo he bautizado tanta gente y le he dado clase de catecúmeno 6 meses o 8 meses, 1 año, lo he vestido de blanco, lo he metido en el agua del bautisterio, les he dicho yo que sus pecados han sido sepultados en el agua, que han salido libres de pecado, les he dado el cuerpo y la sangre de Cristo esa noche, domingo, siempre, y el lunes resulta que el hombre está metido en un bar otra vez tomando ron y no volvió a la iglesia. ¿Qué pasó? Que no lo ayudaste a renacer de simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Lo dejaste cizaña, porque el bautismo en agua no produce nada. El pan que le diste con el jugo tampoco produjo nada. Las clases de catecúmenos tampoco produjeron nada porque fueron religión. Entonces tú te encargaste de que uno que era trigo se mantuviera cizaña. Ojalá que esto los haga recapacitar y puedan dormir más tranquilos. Porque eso turba, porque a mí como pastor, yo no estoy hablando porque yo soy bodeguero, carnicero, yo sé lo que es eso. Yo viví en el monstruo, conozco sus entrañas. Yo sé lo que es recostar la cabeza por la noche en la almohada y decir, caramba, tantas clases que le di a Pedrito, Juanito, Jaimito,
Tanto que lo metí en el agua esa del bautisterio, lo vestí de blanco, le di la Santa Cena, lo santifiqué, le eché aceite, le puse las manos, lo soplé, se cayó, domingo por la tarde, y el domingo estaba en el bar de la esquina otra vez tomando Bacardí, tomando ron, y no volvió más nunca a la iglesia. Y eso a mí me frustraba, me hacía sufrir, y no entendía, no tenía respuesta, hasta que la gracia me fue revelada. Entendí, claro, como yo lo que le estaba dando era una religión que no tenía valor ninguno, aquel que estaba supuesto a convertirse de cizaña a trigo, yo mismo lo mantenía siendo cizaña, porque la única forma que él podía renacer era a través de la palabra, que es la simiente incorruptible de la palabra. Pero yo te voy a decir algo. Lo que pasa es que son ciegos, guías de ciegos. Ah, bueno. Pero bueno, mira, aquí están oyendo. Ah, bueno, pero ahora están... Y nosotros hemos predicado esto por 40 años. Y en Miami hubo una época en que cada mes, yo le escribía una carta a los pastores explicándole la gracia y les regalaba un libro de los que yo escribí, que han sido 47. Si ellos no han querido entender es porque no les ha dado la gana o porque no les conviene. Entonces, ya saben que el trigo puede tener apariencia de cizaña, pero eso no es problema de nosotros. Tenemos que ver a la gente, a todo el mundo como trigo, porque el único que sabe como Dios los ve, es Dios. sí. Yo sé que van a tener que ver este mensaje otra vez, Van a tener que... porque el caldo está grueso. Bueno, carísimos de Dios, será hasta la próxima. Muy bendecidos. Adiós.